Bueno, estamos nosotros ya en la parte final del carnaval de la República Dominicana y sobre todo del carnaval de Santiago, que está pautado para el día de mañana. En el patrón de la tarde tenemos un gestor cultural y también conocedor de carnaval, Rafael Almanzar. Bienvenido al patrón de la tarde. Gracias y buenas tardes a ustedes y a todos los que escuchan de este importante programa. Almanzar, es bueno saber desde tu punto de vista qué tanto se ha desarrollado el carnaval, qué tanto ha mejorado. Bueno, el carnaval de por sí es una manifestación participativa, diría la más democrática y participativa que tiene el pueblo dominicano. No hay una actividad social, política, deportiva que reúna precisamente un conglomerado, una muchedumbre de personas como es el carnaval, porque el pueblo es el creador, es el dueño, es el inventor, y precisamente el pueblo crea y recrea. Por esa razón el escenario grande son las calles. El carnaval específicamente dominicano tiene un gran repunte por la razón de que existen diferentes portadores de tradiciones del carnaval que de una manera u otra permanecen dándole seguimiento a esa actividad. Aún así, muchas veces sin el apoyo estatal o municipal, pero de una manera u otra se han empoderado y han integrado la familia, han integrado las comunidades. Y el dado caso específicamente de ciudades grandes como Santo Domingo, La Vega, Santiago, que hay un aspecto ya mercurial donde el carnaval ha perdido parte de la espontaneidad, pero aún así el carnaval tiene su esplendor, tiene su brillo y creo que estamos en un momento importante. Los personajes son los mismos. Tenemos ligeros cambios en los personajes, pero la tradición sigue siendo la misma. Bueno, ahí siempre el carnaval tiene personajes tradicionales, permanentes, ¿verdad? Que van evolucionando con el tiempo. Así tú puedes notar de que el carnaval en Santiago tenía una sola careta en principios del siglo XX. Pero la rivalidad que existía entre pueblo arriba, que son los pepines, y pueblo abajo, que es la joya, hubo la manera de buscar la forma de identificarse, porque era una lucha entre aguateros, que eran los que distribuían el agua en el perímetro urbano de la ciudad. Entonces estos, por ejemplo, los pepineros se autodenominaron los perros y los de la joya se denominaron los chivos. Más adelante se autorrebautizaron los pepineros con el nombre de los cerdos. Había un grupo intermedio que era el grupo de los maqueros. De ese grupo no hay casi vestigio histórico, pero sí existió, era un grupo intermedio. Entonces existían rivalidades entre ellos. Aún así, hoy podemos notar de que hay una careta que ha surgido nueva, que es la de Pueblo Nuevo, que es la misma careta joyera, pero con los pequeños chiflitos invertidos que parecen flores o margaritas. Entonces, los artesanos han ido construyendo, han ido innovando, y esto le da pie también a que se mantenga la tradición, pero hay nuevas creaciones. Hay personajes que son transitorios. Por ejemplo, en el carnaval hay personajes transitorios que significan, un ejemplo, un hecho histórico o un momento político que ha pasado en el país o fuera del país, y he llevado también al carnaval como una actividad innovadora. Además de eso, siempre se viven creando personajes en comparsas específicamente. Rafael Almanzar, en esta oportunidad, en el montaje del Carnaval de Santiago, se presentaron situaciones que uno piensa que surgen por las diferencias entre los organizadores del carnaval. Por ejemplo, Adalberto de León instaló en el Parque Central durante 3 días, fin de semana, un festival de puro carnaval. Entonces la impresión que quedó fue que había diferencias, que había problemas. Incluso yo leí una crónica, yo creo que lo escribiste tú, sobre la actividad de Adalberto de León, no sé si fuiste tú o Enegildo Peña, pero una crónica muy fuerte. Fue Enegildo, creo que muy fuerte la crónica,
con serios cuestionamientos, y para mí es una división que existe. ¿No es así? ¿O cómo se puede explicar esto? Que uno de los organizadores instale una actividad, un negocio, aunque se diga lo contrario, una actividad paralela, y que también continúa dentro del carnaval, porque eso es interesante. Se instala puro carnaval en el Parque Central, pero a la vez sigue dentro de los organizadores del carnaval. ¿Cómo, tú que estás dentro, cómo se explica esta situación? ¿Qué es lo que hay? De manera sincera, ¿qué es lo que se está moviendo? Mira, es muy sencillo. Puro Carnaval es un proyecto privado del Canal 55, Super TV 55. Puro Carnaval es un programa de televisión. Puro Carnaval es un proyecto que en el año 2019 celebró exitosamente un carnaval escolar a nivel de todos los distritos de Santiago de los Caballeros, y fue importantísimo porque hubo una gran final en el Palacio de los Deportes o la Arena del Cibao. Puro Carnaval es un proyecto que busca, además de eso, concretizar, organizar los artesanos, que existan también una casa del carnaval y un museo. Es un proyecto privado como una empresa, pero está buscando la parte cultural del carnaval, que no simplemente sean desfiles los domingos, sino que la parte esencial de la cultura, del folclore, sea insertada dentro de lo que es el proyecto del carnaval. Esas diferencias, como tú planteas, la desconozco porque como no pertenezco directamente al comité organizador, yo simplemente lo que hago es que trabajo en la cadena de televisión, y precisamente ya ese tipo de marco en el aspecto organizativo, porque hay un comité que lo preside la gobernadora, la alcaldía, los medios unidos del Cibao, los representantes de los grupos, pero realmente la diferencia que hay es esa, que Puro Carnaval es un proyecto privado y aquí hay libre empresa, y eso es una suma, inclusive. Ya otro aspecto no te podría especificar muy bien. Bueno, vamos a retomar un poco de lo que ha sido el carnaval en la ciudad de Santiago, porque esos asuntos empresariales y de interés económico, exacto, como que, ¿verdad?, se sale de todo esto. Pero sobre los personajes, hablemos un poco de los personajes, porque tú sabes que fui al Museo de La Vega y allí también vi la Roba la Gallina. Entonces, ¿la Roba la Gallina de quién es, ciertamente? La Roba la Gallina es un personaje del carnaval dominicano. Hay 5 teorías que especifican el origen de la Roba la Gallina. Se dice que es un personaje que vino desde Haití, que entró por Montecristi, que es un personaje de la afrodescendencia en la República Dominicana, pero que además se habla que en tiempos de la ocupación haitiana, una leyenda, que un hombre lo atraparon en La Vega y lo pasearon por el pueblo y le colocaron las plumas. Pero además de eso, hay una crónica importante de un escritor, de un sociólogo importante de Cuba, que es Fernando Ortiz, el cual dice que ese personaje puede haber sido fruto de un personaje que hay en La Habana, se llama La Colona, que tiene la misma característica de Roba la Gallina. Lo que sí creemos que ¿Y se utiliza en los carnavales allá también? Sí, lo que sí podemos afirmar es que Roba la Gallina tiene la esencia de un personaje crítico de la pomposidad de la élite de esos tiempos, del principio del siglo XX, porque tú ves que sale con una sombrilla, anteriormente la tradicional. La que veíamos de niños, una sombrilla rota. Sí, la que era mochila padre, exacto, mochila hijo, chichibombero, pero que ya Raudy Torres le dio una connotación de fantasía al personaje, y esa originalidad, esa crítica, esa sátira a la pomposidad de la élite en aquel momento, que cómo vestían las mujeres, pues se ha ido perdiendo. Pero el Roba la Gallina es un personaje que lo podemos presenciar en San Cristóbal, en Santo Domingo, en Cabral, en Barahona, en Santiago. O sea, que es nacional. Es un personaje nacional. Mira, se habla también de que Se me muere Rebeca, es un personaje también de denuncia, sí, de la falta de atención en la salud pública. Esa es una señora que salía con una cajita. Sí, son hombres vestidos de mujer. De mujeres. Es una sátira. Pero se habla también de que Mazo Velo Magiolo, en un análisis, una investigación que realizó,
dijo que eso podría haber venido de la mojiganga, que eran como una especie de baile, de juegos, cuando la colonia específicamente, y que ese personaje puede venir de esos tiempos de la colonia. Bueno, tenemos otras de las tradiciones que es ay papá, ay mi hijo, sí, que incluso salió unos cuantos años sí, de lo que es el argot carnavalero. Hay dos versiones de papá y mi hijo. Hay una cosa que se ha perdido en el carnaval. Yo tengo un libro que voy a publicar de una investigación que he realizado que se llaman Parlamentos en uso y desuso del Carnaval Popular de Santiago. Ejemplo, los parlamentos, porque tú sabes que el carnaval tiene una parte teatral específicamente, todos esos personajes tienen esa connotación de parlamentos que se han ido perdiendo. Y papá y mi hijo, yo he rescatado más de 10 versos que se le dicen al papá y mi hijo. Papá y mi hijo tomaban una vara o un palo de escoba, en la parte delantera iba el papá y en la parte trasera iba el hijo, con un sinnúmero de niños detrás también, sí, implorando, diciendo, ay papá, ay mi hijo, pero también hay unos parlamentos que le dan una notoriedad, que le dan un ritmo. Asimismo tú puedes ver la comparsa de la culebra, que se ha perdido, la comparsa de indios y españoles. De esa yo no me acuerdo de la culebra, ¿no? Sí, indios y españoles, que tienen los parlamentos también, que yo lo logré. O sea, todo ese tipo de expresiones se han ido perdiendo porque ya no se pueden expresar en las pasarelas que hay en el carnaval. Tenemos otro personaje muy interesante, que es Nicolás Dendén. Dendén, sí, Nicolás Dendén salía los sábados en la tarde. Sí, es una leyenda que don Tomás Morel decía que fue un circo que vino a finales del siglo XIX a Santiago. Como un oso, ¿verdad? Y que ese oso que se quedó en la ciudad, pero imagínense un oso polar aquí, quedarse en medio de la ciudad. Sí. Es una leyenda porque nosotros hurgando en periódicos como El Eco del Pueblo, La República, del siglo XIX, no aparece ninguna crónica. Es más, la palabra lechón no aparece en ningún periódico, en ninguna crónica del siglo XIX, ni las 3 décadas primeras del siglo XX. La palabra lechón aparece del 1930 en adelante en los medios. Al parecer, el carnaval social, como le llamó de la élite, del, claro, del Club de Damas, del Club Santiago, Centro de Recreo, solamente las crónicas sociales se basaban principalmente en destacar los bailes de máscara. O sea, que a los lechones le decían máscara, macará o mascarita. Y aparecían en la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que era una herencia del carnaval colonial, donde hacían un gigantón con una cabeza, pero era simulando o una sátira a un político o a una persona del pueblo. Salían con esos cabezones. Y estaba la tarasca también, que era una especie de dragón de la cultura asiática. Entonces esos personajes del carnaval colonial se han ido perdiendo. Y no obstante a eso, el oso Nicolás Dendén sigue saliendo los domingos, sí, conjuntamente con el muñeco bailador y otros. También hay que destacar, para irnos ya a otro punto, el tiznado, el enlodado y por supuesto la muerte. Sí. O sea, son esos 3 personajes. La muerte en jipe. La muerte. Mira, en jipe. Los tiznados, los mamarrachos, hay documentos del carnaval colonial, de la canetolenda europea en Santo Domingo, que esos personajes aparecen en esas crónicas. Tanto la muerte, los tiznados, los enlodados. Los tiznados que utilizan carbón vegetal y grasa, sí, específicamente es una sátira, una crítica y una forma de la afrodescendencia en el país. Tú sabes que hay un aspecto importante en ese aspecto. Un ejemplo, en San Cristóbal le llaman los Pepe o le llaman los Waikiki a los tiznados. A los mismos tiznados. Sí, que los tiznados aparecen en crónica desde el 1520 en adelante. Aparecen los tiznados, aparecen los mamarrachos. O sea, como parte del carnaval colonial. Yo tenía el tiznado que yo le tenía un miedo terrible, era Ñeco del ensanche Bermúdez. O sea, que era un personaje específico. Ay, sí, claro. No. Él siempre ese era su nombre, Ñeco. Entonces él salía desde los viernes, sábado y domingo. Sí, porque era un terror en carnaval que Ñeco iba a salir. Entonces, pero cuando él no estaba tiznado, a mí no me pasaba nada. Ay, pero entonces. Lo que sí hay que destacar es que cada vez que ocurrían, cada sábado, cada domingo,
era un movimiento económico, porque era a pedir que salían. Sí. ¿Por qué se convierte el carnaval en eso, en un asunto para pedir? Mira, lo que pasa y lo que acontece es que el carnaval es una expresión espontánea y del barrio salían los sábados, los domingos, los grupos, las comparsas a expresarse con su personaje y precisamente iban a parar donde, a los colmados, a las pulperías, a los ventorrillos. Por eso que tú ves que Roba la Gallina dice, el mejor colmado, el de aquí. Exacto. O sea, hay una vinculación estrecha en ese aspecto. Además, tú sabes que estos personajes que eran auténticos portadores no tenían ningún tipo de soporte logístico o económico, como quizás pueden ahora esperarlo. Bueno, ahora buscan patrocinio y uno puede ver que en las hay tapas autogestión. Atrás ponen la identificación de un negocio o de una figura cuando estamos próximos a la política de un candidato político. No, y el comité organizador es caro, también le proporciona recursos también a los grupos. Pero es caro. A las instituciones. Bueno, depende, ya lo que tú quieras. Si es un traje de lechón, específicamente la careta, bastante costosa, porque hay una ingeniosidad, hay una creación del artesano. Sin artesano no hay carnaval. O sea, la careta es una prenda imprescindible, importante para el que se disfraza. Y lo más costoso aquí puede ser el momo o el disfraz y la careta, específicamente. Pues eso ronda por más aproximadamente ¿cuánto la inversión de eso? Bueno, una careta de esa, un artesano de esos profesionales que hay aquí te puede costar hasta 10,000 pesos, qué sé yo, 15,000 pesos. ¿Y no es reusable para el siguiente año? Sí, es reusable, claro que sí. No para competencia, sino para usarla, porque para competir tiene que tener siempre caretas nuevas. Mañana es el cierre del carnaval. He escuchado que hay 2 desfiles. Un desfile que va a salir desde el barrio La Tabacalera con unos grupos independientes, no sé si tú has escuchado esto, con unos grupos independientes, van a subir la calle del Sol, doblarán por el Parque Colón y terminarán en Los Pepines, en el asunto de Queca. No tengo esa información realmente. Y el otro que es entonces el desfile oficial, el que se hará en la República de Argentina y toda la información que tengo es que todo el mundo va al carnaval, a la parte final del carnaval mañana. No hay esa información con seguridad, no. Eso sí te puedo asegurar. Bueno, que mañana a partir de las 3 de la tarde. ¿Y sigue la misma ruta en torno al monumento? Escúchame, sí, Avenida Las Carreras, Avenida Francia, Calle del Sol, Daniel Espinal. A mí me gustaría preguntarle sobre el carnaval algo, porque estoy vislumbrando el final del carnaval de Santiago. Yo recuerdo hace unos años, cuando el comité de fiestas y costumbres era el que montaba el carnaval, que yo tenía una discrepancia con Manuel Ulises Bonelli, que era un afanoso promotor del carnaval. Y yo le decía, él insistía en que había que darle dinero a los que se disfrazaban. Y yo decía a él que no, que eso no era una buena decisión, que lo que había era que colocar buenos premios para que la gente se estimulara a participar en el concurso de carnaval. Porque si se le daba dinero a la persona que se disfrazaba, entonces ya iba a perder parte de la esencia del carnaval, que debe ser algo que en mi opinión es un asunto que debe motivar a cada quien porque les gusta, no porque tenga que recibir dinero para disfrazarse. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre eso, porque, vuelvo y repito, estoy viendo que el carnaval va a pasos de claudicar probablemente ya para el próximo año. Lo que ocurre es que hay una comercialización y por ende el hacedor, el protagonista del carnaval es el pueblo, son los hacedores que están en las comunidades, en los barrios, que están organizados en diferentes instituciones y precisamente si se genera dinero a través de una comercialización para los desfiles, ese dinero tiene que ser retribuido también a los hacedores, a los protagonistas. Y precisamente eso ocurre, por ejemplo, en el desfile nacional de carnaval, que es el domingo, pues el Ministerio de Cultura recibe fondos, independientemente de los fondos que tiene asignado por el presupuesto, también recibe fondos de empresas
Y ese dinero también tiene que ser retribuido a los grupos. Por esa razón le dan dieta, le dan dinero a los grupos de los pueblos para que asistan. Eso mismo ocurre en La Vega, eso mismo ocurre en Bonao. Entonces en Santiago, por ende, también tiene que ocurrir. Los carnavaleros tienen que recibir los beneficios económicos, los beneficios de logística para poder participar. Entonces esa tiene que ser la equidad. Sí. Y es una cosa razonable y lógica. Si no tuviéramos comercializadora, ¿cómo se haría la organización entonces? Pensando en que podría salir una comercialización el año próximo. ¿Cómo organizar entonces el carnaval? Como se hacía en otrora, a través de comité y cosas así. Que no haya un asunto económico. El carnaval en el barrio es espontáneo. Un ejemplo, yo participo en los calentamientos que hacen los barrios, los Ciruelitos, Pueblo Nuevo, que son espontáneos. Y los mismos carnavaleros, los mismos grupos organizan su desfile por el barrio. Para mí esa es la mayor esencia que tiene el carnaval. Es que así debiera ser. Esa es la más democrática y participativa. Aún así, hay muchos grupos que tienen autogestión. Aquí hay grupos que son ejemplos de autogestión en Santiago y en el país, y que han ganado premios nacionales y que inclusive tienen sesionales en los Estados Unidos. Tú vas a los Ciruelitos, en los Ciruelitos hay como 7 grupos de lechones que son ejemplos, que tienen sesionales en los Estados Unidos, en diferentes estados y en Puerto Rico. Y estos grupos, la labor que no hace el Estado, ni hace la dependencia cultural del ayuntamiento, lo hacen esos líderes de manera abierta, de manera íntegra, brindando cultura, robándole a la delincuencia, bastantes jóvenes que están trabajando con ellos en el carnaval. Hacen una gestión cultural de manera espontánea, de manera empírica, pero es una gestión importantísima para el rescate de valores que en estos momentos se necesita. Bueno, para estos grupos populares, los que están ya tradicionales, sí, que aparte de La Joya y Baracoa, ya en esos y los Pepines, ya ahí hay hasta 5 y 6 grupos en cada uno de los barrios. Sí, la tradición comenzó entre pueblo arriba y pueblo abajo. Exacto, y sin embargo cada quien tiene ya... que hasta la clase media alta está incluida dentro del carnaval, porque tú ves que hay un grupo que creó una ruptura, como el grupo de los Jardines, que está integrado por empresarios, por gente con otros niveles económicos. Y que incluso ahí ya hay más de uno también. Exactamente, esos grupos están inmersos en el carnaval, son muchos profesionales que están inmersos en el carnaval, con grupos de lechones y otros personajes, y eso le da una gran diversidad al carnaval. De Santiago va una buena delegación para Santo Domingo. Exacto, que es el domingo. Que es el domingo, sí. Es el desfile nacional de carnaval, que es a las 3 de la tarde allá, en el malecón. Y esas delegaciones ya están seleccionadas, ya se sabe quiénes van para el carnaval. Sí, el domingo. Ya hubo una distribución por parte de la directora nacional de carnaval, Samantha Olivares, que fue a cada pueblo y hizo una distribución y dio responsabilidad de quién tiene que organizar las delegaciones. Bueno, gracias a Rafael Almanzar, quien es un gestor cultural y que ha estado pues por muchos años ligados al carnaval, no solo de Santiago, sino del país. Gracias, Almanzar. Gracias a ustedes. Muy bien.